empezar ya que vamos acumulando un poco de retraso y la verdad que nos va a quedar pena de que finalicen esta jornada porque están siendo muy interesantes, ¿no? Maestro, yo creo que presentarte a ti es realmente difícil, entonces permíteme que en vez de fijarme en tu extenso currículum, comparta una experiencia que vivimos este año juntos, que yo creo que conecta muy bien con lo que estamos hablando aquí. Este año la Fundación, en virtud al Real Decreto 2021 de reconstrucción de la isla La Palma como consecuencia del volcán, tuvimos oportunidad, a petición del propio Consejo Científico, del cual pertenece Jorge en la Fundación, de sacar adelante un proyecto que tenía que ver con los asentamientos pastoriles en la cumbre de la isla de La Palma, ¿no? Que es patrimonio inmaterial también. Bueno, lo que quería compartir con ustedes, y Jorge lo corroborará, que ha sido, yo creo que la vez que yo más lleno de gente de todo tipo he visto el Museo de los Llanos de Aridane, el MAP. O sea, no cabía la gente, ¿no? Desde personas muy mayores hasta gente muy joven, y al final estaban compartiendo lo que estamos compartiendo aquí, que es la necesidad de saber quiénes somos, de dónde venimos, y que eso ha quedado pues como muy desconectado y que es algo que tenemos de alguna manera que recuperar y que nos ayuda a entender qué es La Palma. Y en ese sentido eres un maestro, Jorge, entonces pues doy palabra al maestro. Gracias. Bueno, gracias, Alfonso. Precisamente voy a hablar de esas cosas y otras más. Antes que nada, pues yo creo que buenas tardes ya. Agradecerle a la Reserva Biosfera. Llevo colaborando con esta semana desde hace un montón de tiempo. Generalmente hacíamos excursiones, rutas guiadas. Este año ha sido esta charla. Y yo voy a hablar de una serie de experiencias, sobre todo con el tema etnográfico que he tenido, pero también a comentar algunas cosas que yo creo que debemos hacer, porque si no vamos a perder un montón de información, ¿no? Bueno, hablar del patrimonio inmaterial es una sección. Yo he ido a algunos congresos de etnografía y pueden estar una mañana discutiendo qué es el patrimonio inmaterial y hasta dónde llega. Lo mismo que cuando voy a arqueología, ya no tanto, y era una mañana, una tarde hablando del origen de la población prehispánica de Canarias. Pues igual, ¿no? Entonces, porque ahí hay quienes dicen que entra esto, que pueden ser recetas, décimas, canciones, leyendas, todo eso. Hay personas que dicen que eso no entra, la mayoría dicen que sí, pero ya te digo, ni los propios etnógrafos muchas veces se ponen de acuerdo, ¿no? La información oral es fundamental para el conocimiento de una serie de actividades y elementos patrimoniales que están en vías de desaparición o directamente han desaparecido completamente. Es urgente y necesario rescatar una información muy valiosa que nos define como pueblo. Cada vez quedan menos informantes sobre una forma de vida y cultura que han desaparecido hace más o menos 40 años. Pero esta desaparición es progresiva y además irreversible. No hay vuelta de hoja, ¿no? Este trabajo es esencial para recuperar el patrimonio etnográfico, aunque también, como veremos, el arqueológico. Estas dos fotos para mí, son muy bonitas porque ese señor que está ahí, don Israel Castro, Israel o Ismael, ahora no me acuerdo, creo que Israel, tiene 95 años. Estas fotos las sacamos hace casi 2 años, una actividad que organizó el Colegio de Arquitectos. Estuvimos un fin de semana quedándonos en el tablado y ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, hicimos un recorrido por el patrimonio cultural, arqueológico, etnográfico, del tablado, franceses, toda esa zona. Y este señor nos lo encontramos cuando fuimos a ver esto, los tablados de franceses, que son una joya arquitectónica a nivel insular, regional y mundial, y no lo digo yo, lo dicen arquitectos, especialistas en edificaciones de cubierta vegetal de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo estas dos fotos? Edificación, en franceses quedan unas 85, más o menos, es el municipio. Solo están en Garafía, 3 en Gallegos y 2 en Tijarafe. No, por lo menos que yo conozca, usadas como vivienda, no quedan más. Pero en Garafía, la mayoría están franceses y el tablado. Estas edificaciones, esta está muy bien conservada,
la mayoría son una ruina, se están cayendo a pedazos, algunas están cubiertas por la vegetación, pero estas edificaciones no son nada sin la información que nos dio este señor. El señor vivió ahí, aquí vivía una familia completa. Estamos hablando de 15 metros y vivía una familia completa. Cómo vivían, cómo se usaban, cómo se hacían. Nosotros estuvimos con él hablando cerca de una hora, explicándonos y tal. Entonces, yo no sé si alguien ha recogido la información que este señor, igual hasta se ha muerto, no lo sé. Pero personas como esta cada vez quedan menos. Ya veremos luego lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no? Don Marco, no se llama Marco, no recuerdo el nombre no tiene nada que ver con Marcos, pero cualquier persona ligada al patrimonio natural de La Palma, tanto el Parque Nacional como tú, nombras a Don Marcos y todo el mundo sabe quién es. Se murió hace 4 o 5 años. Pues Don Marcos toda su vida estuvo viviendo en la cumbre, pastoreando, toda su vida, desde chiquito, pues por lo menos hasta los años, hasta que la cumbre dejó de subastarse en el año 92. Don Marco, cuando deja de subastarse la cumbre, el Parque Nacional lo contrata, el Parque Nacional, la verdad es que no sé si sabía leer y escribir, no lo sé, igual seguramente sí, pero lo contrata para... Este señor fue el responsable de que las plantas en peligro de extinción, retamones, violeta, el tajinasta azul de cumbre, no se perdieran, porque el único trabajo que hacía Don Marcos era encontrarlas, localizarlas, luego los técnicos del Parque Nacional las localizaban y de ahí se sacaron las semillas de todas las que están hoy. Yo lo conocí arriba en la cumbre por el año 91, 92. Yo me acuerdo que ese año pues estaba haciendo el inventario arqueológico de la caldera y yo trabajaba solo y él también. Y a veces, pues, veía, entre los codazos veía un puntito blanco y tal, mira, debajo está Don Marco. Y nos reuníamos, hablábamos. Y este día, esto fue en noviembre del 2016. Imagínense el frío que había. ¿Por qué estamos aquí con Don Marco? Pues estas 3 personas que estaban aquí y yo estuvimos cerca de 2 horas hablando aquí, ateridos de frío y embobados, oyendo todo lo que nos decía. Y fuimos porque yo había ido a hablar toda la vida de una fuente, la fuente del Topo de Juan Diego. Estamos en la cumbre de los Sauces. ¿Qué es esta? Y yo no la encontraba. Y sabía que existía porque hay unos grabados al lado, pero no encontraba la fuente. Y yo decía, esto tiene que estar equivocado. Y él nos dijo un día, yo los llevo, y fuimos arriba. Claro, había pasado la fuente al lado de 10 metros, pero es que la fuente, si no sabía dónde estaba, pasaba al lado de ella. Este agujero siempre tiene agua, no da para una manada de cabras, para beber los cabreros, pero no. Y en los años muy secos se secaba. Pero al lado está esta cueva. Esta cueva, una de las pocas cuevas que hay en los bordes de la caldera, pero esta cueva es muy importante, tiene una historia trágica y tremenda. Aquí, en los años, pues creo que 50 del siglo pasado, 2 cabreros murieron. Uno se quemó, ellos la llaman la cueva de las Mejoranas. Yo cuando la conocí, yo la encontré, la describí por primera vez en el año 86, tenía su pared, un entramado vegetal y tal. La mesa esta, me parece increíble. Estos son 3 lajas hincadas y otra laja encima. Y lleva ahí desde el año 86 hasta hoy, inamovible. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasó aquí? Eran 2 cabreros que subieron a la cumbre y una noche uno se quedó dentro, el otro fuera, se les pegó fuego, hicieron una hoguera de frío, les cogió fuera el camastro y uno se quemó. El otro lo rescató y lo llevó caminando. Fíjense que estamos en la cumbre de los Sauces. Lo bajó al hombro, caminando por los bordes de la caldera, hasta el Time. ¿Y por qué al Time? Porque era la carretera.
Ahí llegó. Hay décimas, hay un montón de décimas muy bonitas sobre describiendo esta. Yo he visto 2 y se te ponen los pelos de punta porque te describen la soledad, lo que comían, las cabras, cómo vivían. Pues cuando llegaron al Time y llegó la ambulancia, el que se quemó ya estaba muerto y el otro, uno se llamaba Parmenio, no me acuerdo, y el otro se murió en el trayecto al hospital. Se murió de agotamiento, ¿eh? Entonces, estas décimas, yo no las he visto, pero están por ahí, habría que recuperarlas, publicarlas y demás, ¿no? El pastoreo en la cumbre. El pastoreo en la cumbre se practicó desde la época prehispánica hasta el año 92. Tanto los aborígenes como los cabreros subían y se quedaban de la mitad norte como mínimo 2-3 meses al año. Y en años muy secos se tenían que vivir todo el año. Estos son 3 cabreros. Estas fotos del 2010, no, a ver, 2010 por ahí. 3 ya están muertos. Bueno, igual Inocencio, este es de Roque el Faro, era el más joven. Don Juan Leal, de Lomada Grande, tenía cuando esto 91 años. Y el volcán de Punta Gorda, ya hablaremos después del volcán. Pues estos 3 los cogimos antes de abrir, cuando se abre el museo, los llevamos a la cumbre y los metimos en este abrigo pastoril que está al lado de los helipuertos donde ellos vivieron ahí. Y ahí empezaron a hablar de todo lo que era la vida arriba, lo que hacían, lo que no hacían y demás. La información que dieron es buenísima. Esa está recopilada, yo la utilicé mucho para mi tesis y demás. Se grabaron. Hay un audiovisual que estuvo expuesto en la exposición permanente, pero también Lucio, hay un documental hecho con ellos, eso está, creo que está en YouTube, porque lo que hace esta gente, los de Salto Pastor, sin la información que les dieron los cabreros, no se hubiera rescatado, no existiría, porque los cabreros lo que les decían, el paso al ataúd, tienes que bajar por allí, tienes que llegar a un morro donde hay una tunera, donde hay un pino cambado y tal, si no, no lo vas a saber. Entonces, esa información es vital. Isidoro es este. Isidoro, Roque el Faro, no me acuerdo el apellido. Isidoro es una persona, durante toda su vida fue medio ambiente, un trabajador de medio ambiente normal, pero un apasionado él me decía, pero yo que digo, pero si usted lo único que lo ponen es a limpiar cunetas, a apagar incendios, a limpiar cortafuegos y tal, dice, pero estoy trabajando en lo que me gusta. Entonces Isidoro, para el tema de patrimonio etnográfico de La Palma, ha sido fundamental. Isidoro, pues, por casualidades de la vida, bueno, este es Juan Bedel del Museo Arqueológico y lo conocía. Entonces, un día me habló de una construcción que no sabía lo que era un horno de brea. Este que está aquí. Este es el horno de brea de la Trocha de Francés. Pues Isidoro estuvo durante 2 años buscando información entre los mayores que él ya aquí ya estaba a punto de jubilarse, y consiguió 20 hornos de brea que tenemos localizados hoy en Garafía solo. Y yo les digo que para llegar a ellos, y algunos pasan al lado de ellos, porque si él no tenía los conocimientos y las personas mayores que se lo decían no podían ir, pero estuvo honesto. Pero no solo eso, sino esto no es un horno de brea, esto es un horno de tejas que está en medio de la Laurcillo de San Antonio Monte. Las tejas de la iglesia de San Antonio Monte se hicieron, este horno solo se hizo para eso. Precioso, parece de juguete, chiquitito. Yo cada vez que voy me cuesta porque está en medio del monte y tal, ¿no? Pues él nos dijo dónde estaba, otro que hay también en la baja para abajo para Juanadalí. Esto es una experiencia súper bonita, se grabó, está grabada,
lo que llamaban las tiras de madera. Las tiras de madera es cuando se sacan las tozas de tea, se utilizaban vacas de la tierra, se le hacía un agujero en la cabeza que llamamos, el cabezón, con cadenas y podían unir hasta 20 troncos. Pero claro, este es Don Juan también, de abajo del tablado. También se murió hace poco, ¿no? Que fue el que Don Juan era mayor, bueno, mayor Isidoro todavía está vivo, ¿no? Pero Don Juan se murió con 91, hace nada, no hace ni un año, ¿no? Entonces él fue el que dijo, hicimos súper bonito. ¿Por qué 2 personas y las vacas? Porque el trabajo de ellos, de las personas, era con unas sogas, tenían que enrollarlas en los pinos y jalaban, porque si no, para que los troncos no cogieran velocidad, porque si no, le rompían las patas a las vacas. Entonces, esto se hizo una demostración, está publicado también en Mírame Televisión, no sé qué, actividades que hace 50, 60 años que no se hacen, ¿no? ¿Para qué usaban los hornos de brega? ¿Para qué usaban los hornos de brega? De brea, para calafetear los barcos. Esa era la industria más importante que hubo en La Palma. Hasta finales del 19 sabemos que se hizo brea. El cabildo cobraba, subastaba el monte. Eso solo era pinos de tea. Son preciosos. La Reserva Biosfera acaba de rehabilitar uno que no se ha presentado en la trocha de Roque el Faro. Y son preciosos, espectaculares. Pero yo he ido con gente por allí y le dije, ¿y esto qué es? La gente no sabe. Si no das información y te dicen un corral de cabras y son espectaculares. Pero bueno, ya esto, yo de los días más bonitos de mi vida en lo que son actividades relacionadas con el patrimonio. 2011, se llama, esto está publicado, esto está en YouTube, esto lo hizo el gobierno de Canarias, se llama Primera Guía Canaria de Rutas de Sabios, Guías e Intérpretes. En cada isla se escogió una, y aquí en La Palma, junto con Daniela Rodríguez, de Montes de Luna, que estuvo trabajando en la reserva, hizo un trabajo muy bueno de etnografía, de Breña Alta, por cierto. Pues les cuento para situarlo. Esto es Barranco Hondo, la parte baja de Montes de Luna, no sé si lo conocen. Barranco Hondo es un caserío fantasma, ya hoy no, hoy ya hay alguna caseta, después de que se quemó. Se han rehabilitado casas, rehabilitado entre comillas porque no se ha respetado el patrimonio, como se declaró zona catastrófica, no tenía que ir por patrimonio, bueno, un desastre. Pero en 1927, toda la gente que vivía en Barranco Hondo se trasladó ¿a dónde? A Montes de Luna. Montes de Luna prácticamente se conocía como Flores. Pero ¿por qué se traslada toda la gente? Se fue todo el mundo de Barranco Hondo, no quedó ni el gato. Porque se hizo la carretera general del sur. Entonces, eso quedó abandonado como hasta esta época, y este día Daniela habló con ellas de allí, conocía a todas estas personas mayores que están aquí, muchas han muerto también, es verdad, y se grabó y se llevaron acá, algunas, sobre todo las mujeres como iban con los trajes de la época, y se realizaron, tengan en cuenta que eso se filmó, las actividades que se hacía hasta que se fueron para arriba, hasta el año 27. Entonces tenemos escenas, esto que es una joya arquitectónica de Mazo y de Fuencaliente, los higos, los hornos para secar higos, solo están ahí. Mazo tiene bastantes más, tenemos un inventario, Fuencaliente tiene 20 y pico, y son diferentes. Los de Mazo suelen ser en falsa cúpula, sin embargo los de Fuencaliente suelen ser planos y hay dobles y todo, ¿no? Pues aquí está una señora contándonos cómo se hacía, cómo se calentaba el horno, miran los higos para pasarlos, bueno, historias. Todas estas cosas están publicadas. Las gallofas, ¿se acuerdan? Para echar la hierba al sol. Esta señora lo que lleva aquí es la merienda, que lo que había era el pan con chorizo, sardinas y poco más. Los eres. Yo les digo a ustedes que es un ere. A lo mejor Sebensui sí que es de Tenerife. ¿Pero qué es un ere? Sí,
Tienes razón. Pues esto era vital. Aquí, este señor, esto es el barranco, se llama Barranco de Palitos Blancos y Mederos, se unen los dos aquí. Y lo que está haciendo aquí es buscando agua. Aquí debajo hay agua. Yo en Tenerife lo había oído, sobre todo en el sur. Pero yo en La Palma nunca, hasta que empecé a investigar aquí en Barranco Hondo. Y una señora de 90 y pico años fue. Esto fue posterior. Y este señor, que no me acuerdo, este trabajaba en el Bar Parada, tuvo mucho tiempo. Tú escarbas aquí, ven cómo está por aquí, está la arena más oscura, porque tiene agua, humedad. Entonces tú haces un agujero y parece cosa de magia, porque tú al principio lo que ves es que está húmeda, pero a los 5 minutos tienes un dedo, a los 15 minutos tienes 5 dedos, y cuando pasa una hora todo el hueco está lleno de agua. Tienes que esperar, porque el agua te sale llena de tierra también. Esperas a que se empose, coges la que se utiliza, lo tapas y lo vuelves a tener. Este era un recurso extremo para, yo de verdad, aunque yo tengo 65 años casi, yo recuerdo lo que era en mi casa, en el paso abajo. Yo vivo en las cuestas, que no vivo perdido en el monte ni nada. Hasta el año 67 no había agua. Tenía que ir al chorro de Cajita al Agua a buscarla en Cántaras. Pues aquí, igual, eran aljibes. Bueno, no puse ahí, bueno, las aljibes. Ven, estas señoras están tendiendo la sábana en una pileta que está allí en un hornajo, porque al lado hay un aljibe de donde sacaban el agua. Yo donde aprendí hubo gente con 80 y pico años aquí que se echó a llorar hablando de la necesidad del agua, de no tener agua para amasar gofio o agua podrida. Y no se me olvidó lo que dijo un señor, pescador, pero bueno, toda la vida se he pescado por ahí. Jamás se podía utilizar toda el agua del aljibe. Siempre tenías que dejar una cuarta como mínimo. ¿Por qué? Porque no sabías cuándo iba a llover o si volvía a llover. Entonces, que eso, trillando y aventando. Este sitio es una maravilla. ¿Y por qué? Estos son los curtideros de chocho, que están relativamente cerca, abajo en el Porí de Ticalate, los mejor conservados que hay en La Palma. Hay unos 13 perfectamente conservados. Ahí se llevaban los chochos, a curtir los chochos. Y el lino, ¿cuántos de aquí han visto el lino, sembrar lino, trabajar el lino? Pues aquí se hizo la demostración. Esta señora está preparando una madeja de lino. Precioso el día, te lo digo, se los digo, vamos, no me olvidaré. ¿Trabajos que han desaparecido? Pues los que ustedes quieran. Molinos de viento como este precioso de Punta Gorda, un Fagundo. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama eso? No, bueno, aquí vino una vez un biólogo que iba a hacer una tesis porque había encontrado una especie nueva de pinos que eran pinos afeitados, los llamaban en el Paso, o rosados. Pues hoy prácticamente solo se sigue haciendo en Fagundo, en Punta Gorda. Estos son de Fagundo, hace 4 o 5 años. Allí debe haber una persona mayor que todavía de vez en cuando roza alguno. Pues fíjense, y esto es simplemente se corta, se empieza de arriba para abajo. Papá era un maestro en esto, en el Paso es así. Ustedes miran fotos viejas del Pico Vejenado y el riachuelo, los pinos son todos así, todos rosados. Eso era para cama, sobre todo del ganado vacuno. Algo tan simple como una era, como la trilla. Esto es una demostración, las que se hacen en San Isidro, Frescal. Pero esto es parecido. Las hornas de carbón, estas de San Isidro, hace 5 o 6 años, este señor ya no las hace, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, esto antes era los calabaceros, que quiere decir. Esta foto tiene cerca de 20 años y es en Argual. Los dos han muerto, no, sí. Jorge creo que no. No, Jorge se murió. Sí, también. Ah, bueno, el otro sí. No, Jorge es el otro, el del bigote, sí. Pues todo eso, y así hay montones de cosas. Ya estoy acabando. El tema de las leyendas es súper interesante. Yo les he puesto aquí la pared de Roberto. La pared de Roberto está publicada.
hay diferentes versiones, pero ustedes les preguntan a 10 cabreros de más de 80 años y todos le van a dar un toque diferente, todos. Rocky Duffy está muy bien descrito en las fuentes etnohistóricas de la conquista de la isla, lo importante que era la población aborigen. Luego, en la época histórica, el adoratorio, que todavía quedan restos allí. Aquí tiene la cruz. Esto existe. Bueno, existe el muro donde estaba, la cruz ha desaparecido. Pero aquí se iba a hacer hasta los años 60, 50, se da así una misa todos los sábados. Subió por el barranco para arriba y esto es en Dos Aguas. Pero ustedes les preguntan a los cabreros viejos y muchos te van a decir que el Rocky Duffy lo que hacían es que los guanches, ellos nos dicen menoritas, no se conocía, los guanches se casaban aquí, venían aquí y se casaban, daban vueltas, gritaban y tal. Entonces, la Peña del Diablo en El Paso, esto lo conoce muy poquita gente, esto es de mi familia, y yo solo le he oído dos versiones no, a mi padre y a mi abuela, nadie más te sabe decir. Y la historia es muy bonita, Carmen me dice que la publique, ya estamos en ello, pero bueno. Pues esto es una leyenda súper bonita y un sitio maravilloso para visitar, de patrimonio arqueológico, etnográfico, lo que ustedes quieran, ¿no? El Barranco de las Ovejas, unas cabañas, el poblado de cabañas que está al lado del Refugio Pilar. 82 cabañas, la estructura está, el techo, los techos que hay se reconstruyeron, fue una rehabilitación que se hizo. El volcán Tajogaites se rehabilitaron 5, se han desplomado casi todas menos una, porque aquí el volcán está al lado. Aquí se acumuló entre 45 y 70 centímetros de arena, entonces eso se mojaba y era cemento, se desplomaron, pero no queda nadie vivo hoy que viviera aquí. Ni hay referencias de ningún tipo. Nadie sabe nada. Bueno, hay quien dice que la gente del Paso iba a veranear aquí. Vamos, es que esto es un horno. Además, estos pinos son del año 59-60, son pinos de repoblación. Aquí era zona de agumbreso y tal. Entonces, ¿para qué demonios se hacía tanta? Hay sondeos, fueron ocupadas en la época prehispánica, más o menos hasta finales del 19 son los datos que tenemos. Tenemos un proyecto para hacer un parque etnográfico y demás, pero bueno, por las razones que sean no ha salido. Mi teoría, yo lo tengo publicado, es que esto, porque aquí te dicen, no, estos eran cabreros. Un cabrero no hay corral, y haces un abrigo o dos, no haces 82. Carboneros, 3/4 lo mismo, un carbonero, los carboneros ni siquiera necesitaban quedarse en la cumbre. No tiene ninguna explicación lógica de para qué se usaban en la época histórica, salvo, desde mi punto, una. Y es que aquí se reunían para recoger las raíces de gelechera, con la que se hacía gofio. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, el de Nuevo Surco. Berto. Yo no sé si la hacen la actividad todavía, pero impresionante, donde esto está relativamente cerca de allí y se hacían, donde se cava el helecho. Cavar el helecho no es fácil, yo tengo algunos libritos publicados, artículos, hay una décima que dice, es más duro que cavar helecho con el culo empinado. Entonces se buscaban zonas de arena o de granzón, como de hecho, esto se llama la montaña pelada. Esto está en la pista de Pajonales, pero relativamente. Y donde están las cabañas, en la pista de la Barquita, hay una ladera que se llama la ladera de las ollas o de los hoyos. ¿Y por qué es eso? Porque donde se cava, las madres del helecho están a 1,5 metros de profundidad. No es arrancar una mata de helechera, no. Eso está, las matas de helecho suelen ser así. Sí, esto creo que es la última. Entonces, esas son las buenas para hacer gofio, pero el proceso era terrible. La gente iba, se acumulaba, vivía aquí, porque generalmente ibas hasta que conseguías 3 fejes
que los cargabas en un mulo. Cuando tenías la carga ibas, pero luego en tu casa empezaba el trabajo. Lo bueno de esta actividad de Nuevo Surco es que se hacía, se raspaba, luego había que rasparlo, había que secarlo, había que tostarlo, molerlo y se conseguía una harina. Esa harina, en El Paso, hasta los años 70 y poco, se utilizaba para engordar los cochinos. Las madres del helecho están buenas para coger de mediados de septiembre en adelante, pero no, esta actividad la hicimos en noviembre, casi en un frío, lloviendo que pelado. Ya la raíz estaba reventando otra vez. Entonces, si esperas mucho, la raíz empieza a reventar y no es bueno. Pues eso se echaba de comer a los cochinos. ¿Por qué? Y los cochinos en El Paso se mataban en noviembre, a principios de noviembre. Y allá se dice, está más gordo que un cochino. ¿Por qué? Porque se les daba esto, porque se ponían gordos como cochinos, engordos. Y se han hecho estudios de que la harina es buenísima. Ahora sí, culinariamente es horrible, horrible. Lo que hacía la gente es que la utilizaba en años donde no había otra cosa. En años secos lo mezclabas con el poquito trigo, cebada, lo que tuvieras. Pero si solo hacías gofio, harina, esto, hacían una especie de tortas que se llamaban bollos extreme. Y eso era incomible. Te lo dicen las propias personas que los comieron. Yo, este día que lo probamos aquí, buenísimo, pero aquí tenía truco porque se mezcló, tenía un poquito de harina de trigo, pero buenísimo. Pero está demostrado que tiene unas propiedades energéticas buenísimas, para corredores y todo eso. Eso se han hecho analíticas y tal. Pues esto, todo esto, entonces seguro... Mira, y acabo con este tema, yo creo que eso es lo que hay atrás. La parrilla de bailadero, la que está en la subida, parrilla para los muchachos, se llama así, hay quien dice que es un bailadero prehispánico, no. Se llama bailadero porque justo detrás hay unos de los mejores cavaderos de lechos que había en La Palma. Venía gente hasta de los llanos. Entonces lo que yo les dije, tenían que estar 2 o 3 días. 2 o 3 días significa que uno con una guitarra, el otro con el raca-raca, la botella anís, y por eso es el bailadero. Pero allí iba gente de Punta Gorda en años muy secos. El tema de la arqueología es más complicado, pero aún así, nosotros los arqueólogos hemos encontrado muchos yacimientos porque la gente te dice que hay restos. Y solo os traigo un ejemplo. Los cabreros generalmente dicen, hay cascos. Cascos, cuando dicen cascos son fragmentos de cerámica, aborigen. O huesos grandes, que son huesos humanos, huesos cochinos. Pero año 1982, estamos en El Paso, se encuentran los grabados de La Fajana, que es este. Esto lo encontraron unos cazadores. Aquí cazando se les quedó el hurón aquí debajo, había unas cirueleras enormes que tapaban, fueron a buscar el hurón, cortaron y apareció. Pues ese mismo día, este señor, nenolchino, tampoco se llama Benito Pay, dijo que debajo del cementerio había piedras escritas, que son estas, las del verde. Y al día siguiente dijo que en la trocha, en el lomo de la trocha, en el pico vejenado, la trocha que ven allí, había más piedras escritas que son las del lomo gordo, que son estas. Hay 2 estaciones. Es decir, que en 3 días, una persona que no tenía ni idea de arqueología, ni por supuesto, bueno, en este caso él fue 2, los otros fueron cazadores, se encontraron 3 de las estaciones que a día de hoy siguen siendo más importantes y más bonitas de la isla de La Palma, ¿no? Para que vean lo que es pues estas Miriam, Vicky, el padre, Mauro, Ernesto Martín, y él, sí, Neno, sí, es vecino, era vecino. Y bueno, y lo que decíamos antes, de nada sirve recoger un montón de información si luego no se da a conocer. Y aquí tenemos a Seven Sui. Pues nosotros tenemos hecho un inventario de todos los hornos de Secarigo, de Mazo de Fuencaliente, con encuestas a personas. Tenemos el inventario de todos los tablados de Garafía, con encuestas a las personas que viven, y están sin publicar, solo tienen Cabildo. Yo solo dejo eso. Entonces, programas como este
donde deja conocer, en este caso fue el hallazgo de Barranco Hondo, de las conchas marinas. Esta es la que decía Adolfo, que estaba el Museo Arqueológico lleno. Aquí se entrevistaron a 8 pastores, de los cuales estamos hablando, y no sé si fue el 20 de marzo, el año pasado fue. Pues se han muerto unos cuantos, de los que se entrevistaron. De hecho, uno de los que se entrevistó se murió el día antes o el día después. Y hace poco se... Entonces se han muerto un montón. Entonces esta gente, aquí se sacó una información, pero esta gente atesora una información y tal. O publicaciones como la que ha sacado la Reserva, ¿no? Que un poco utilizando la información de esta, aunque no exactamente, ha publicado los asentamientos pastoriles en los bordes de la caldera. Entonces, toda esta información hay que, de alguna forma, darla a conocer. Y luego algo, las mujeres siempre han estado absolutamente ninguneadas, menospreciadas, sin tener en cuenta. Y tienen una cantidad de información increíble, no solo de arqueología, Miriam, los grabados de la zarza. Aquí tenemos a Miguel Villalba y a Alejandro Pay entrevistando a una señora de Las Manchas que ha vivido 3 volcanes. Doña Pola, la foto es de Carmen Martín García. Doña Pola, ¿qué edad tiene? 90 por lo menos. Cerca de 100. Pues cerca de, si van a Garafía, el barranco que baja por donde está la zarza, el barranco de la Magdalena, cuando llegas a la Plaza del Gallo, atraviesas la casita que hay un mirador que se llama el mirador de Doña Pola, que es esta señora. Pues imagínate la información que tiene esta señora. Esta es una foto antigua, creo que es de Punta Gorda, haciendo papas o lo que sea, al fuego como antes. Y aquí, yo, de verdad, este es el volcán, no me acuerdo el nombre. Yo creo, él se murió y ella seguramente también, porque esto tiene 12 años o más, o 15. Y esta es la mujer, estos los entrevistamos, y este es Lucio, el que grabó el programa, aunque esto no se puso, se grabó, pero luego creo que no salió en el documental, pero yo me acuerdo que yo le preguntaba a ella, y él no la dejaba hablar, y no la dejaba hablar, y yo decía... Pues yo le preguntaba, ¿por qué es el queso soplado? No, porque yo creo que es porque comía ensalado. Eso es mentira, tú no sabes. Una cantidad de... Y me di cuenta que no estoy diciendo que los cabreros no lo pasaran mal en la cumbre, pero quienes trabajaban y quienes sostenían la casa y la economía eran ellas. Porque ella subía cada 2 días a la cumbre por los caminos a llevarle la comida, la ropa limpia, que yo le decía, pero hombre, ¿para qué quiere usted ropa limpia en la cumbre si van a estar tremendos? Bueno, pero nos gusta estar curiosos, como decían ellos. Y luego bajaba con los quesos cargados. Es verdad que no, estamos en verano, los quesos no había, pero claro, una manada de 50 cabras podías hacer una rueda. Pero luego llegabas abajo y tenías que atender las cabras, porque las cabras tenías que tener 2 o 3 cabras para el mantenimiento. Tenías que atender la casa, regar las verduras, llevar los hijos pues a la escuela, al médico, a lo que fuera. Y era un trabajo. Y no existe, es verdad, en La Palma, yo no conozco, en La Palma no había como en La Gomera, se habla de Enedina, pero por lo que yo sé no era cabrera como tal, ¿sabes? No tenía una manada de cabras que subiera a la cumbre. Que en La Gomera sí hay, pero la importancia del trabajo, de lo que hacían y los conocimientos, prácticamente esa información ni se ha buscado, y lo triste es que se está perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que las administraciones debemos hacer un esfuerzo, porque esto... Cada vez hay menos personas de 80 años que vivieran todo esto. Entonces, esto es un acervo que tenemos ahí que se está perdiendo y se va a perder si no lo... Y nada más.
¿Alguna cuestión? A colación lo que decía Jorge de Nedina y de... No se debe confundir, a mi entender, que conozco un poquito el tema, lo que es el pastoreo de cumbre con el resto de formas de guardar las cabras de la isla. No, está claro. Estamos en un pueblo, Punta Llana, donde yo creo que me corrijan el consistorio. Creo que se ha sustentado sobre el guardar las cabras, básicamente. Sobre el guardar las cabras. Y el guardar las cabras en mi casa, de mi abuela, de mi madre, de mi tía la mayor, que está enferma, y lo que digo lo quiero decir por ella, era atender toda la casa hasta después de comer, y después de comer se cogía la manadita de cabras y se iba a la cabrera. La cabrera podemos empezar a contarla en el barranco de la Galga y terminar prácticamente toda esta costa. En todos los terrenos se guardaba como podían guardar los cabreros en la cumbre, manaditas pequeñas de cabras. Te digo, pues a partir de después de comer, en los años 80 era normal llevar la radio y oír el Simplemente María. Y se juntaban las chicas con las viejas, dejaban las cabras comiendo y oían la novela. Al oscurecer, la cabra ya tiraba para casa. Y esa cabra no llevaba prácticamente nada más que esos ratitos de comida. ¿Y cómo se complementaba? Con el trabajo del hombre. El trabajo del hombre básicamente entre los 70, 80 y anterior aquí era el monte. Las varas, el material, que se bajaba y se preparaba en la carretera, estaban los remates. Con el monte que se le echaba a las cabras, con ese ratito de ellas por la tarde, aquí había una industria grande que sustentó a casi toda la familia y a la vuelta bajaba repartiendo los dineros que había sacado de los quesos. Que hay un montón de resiliencia, de trabajo, de sustentación y de ganas de sacar a la gente para adelante con eso y con lo que sabían. No, porque, es que lo es que una somos cultura hoy, heredada. lo que somos hoy es gracias a toda esta gente. Vale. Porque si no... Y no hablo más, eso lo dejamos para el sábado en la ruta. ¿Alguna cuestión más? Yo sí te quería preguntar, Jorge, un poco de lo que está más... o sea, quiero decir, tú nos estás llamando la atención y bien. Yo le digo a mi alcalde que me voy a grabar a la centro de mayores, porque claro, eso habrá que hacer pues no, si yo lo sé, y además, y cada día lo me doy cuenta, porque esto ahora con lo de los helados, que es otro tema, para lo de la revista de la cosmológica, que es del agua ahora y no sé qué, bueno, pero un disparate. Yo digo, lo típico, un articulito para salir del paso, la pinga, o sea, pero un disparate. Las helados, que tú dices, ¿en serio, Víctor? En serio. Otro disparate también como lo del bien, pero otro disparate. Bueno, el hielo era fundamental para bajar la fiebre. Claro, pero que me refiero pero ¿quién mete en cintura a esta gente? No, es que a ver, este tipo de trabajo lo tienes que hacer por tu cuenta. Y yo ya te digo, nosotros desde el Cabildo tenemos un montón de pastores, grabamos hace un montón de años, hay un montón de cintas grabadas. El tema del pastoreo, más o menos, pero siempre hay... Es increíble la cantidad de información que hay y cosas que te quedan por detrás y demás. Pero yo creo que el pastoreo, más o menos, hemos sido capaces pero esa información está en cassette. Estoy hablando de cassette. No está publicada en ningún lado. Bueno, sí hay alguna cosa, pero entonces, si tú todo eso lo tienes ahí, que yo no sé ahora, me imagino que habrá alguna forma de recuperar los cassettes, eso no lo sé. Sí, sí. Pues yo tengo en mi ordenador, ya no puedes meter el CD, que tengo un montón de fotos, no sé cómo, pero bueno. Entonces, y lo que tú dices de los asilos, estaba hablando el otro día con quien es, y me dice, no, eso, o vas a los asilos, todavía hay zonas como aquí en Franceses, donde estaba el señor Don Israel,
Porque eso está al lado del asilo, entonces hay un banquito y él estaba tomando el sol ahí, entonces esa gente, pero hay que tener el tema de las encuestas, lo comentaban ustedes, hay que tener mucho cuidado y mucho tacto, porque son personas mayores, a veces primero te van a poner una pared porque se piensan o se creen que te vas a reír de ellos y demás. Por eso es bueno llevar con alguien o que haya alguien más. El que estaba allí en la primera diapositiva es Toño, que es el nieto del señor, entonces el hombre se explayó y tal. Seguramente la mayoría eran mujeres, todo eso. Nosotros, y acabo. Estuvimos entrevistando a un cabrero de los más viejos, 90 y pico años, al lado en Briestas vivía, estuvo toda la vida arriba. Fuimos con otros 2 cabreros, con la alcaldesa Tijarafe, mírate si hace años, estaba, ¿cómo se llamaba? María Nieves. María Nieves. Fuimos arriba, empezamos a hablar con él, de repente se quedó callado, ni una palabra, no le sacamos una palabra. Todos mosqueados, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nos dijo, uno de los cabreros fue Genaro de Punta Gorda. Es que se dio cuenta que encendiste la grabadora. Porque tenía un pilotito rojo. No le sacamos nada. Entonces, y también es verdad, generalmente, yo busco mucho el tema de la toponimia. La toponimia es bueno contrastar con 2 o 3. Porque si vas a uno, pues a veces son muy mayores, la memoria les falla, entonces es bueno, tienes que tener cuidado, pero si hay un grupito de personas mayores que se conozcan y tal, eso es lo mejor. Y no ir con... Yo al principio yo llevaba una encuesta, le voy a hacer estas preguntas, así que pues esto no me sirve de nada, yo los oigo y luego en función los dejas que hablen y en función... Y yo no llevé nunca grabadora, yo iba con una libreta, apuntaba y si tenía que ir... Como un señor de aquí de Breñata, fui como 8 veces a su casa y iba, ningún problema, ¿no? Entonces, pero esta información se está perdiendo y no se puede recuperar. No está escrita, no está nada, entonces, pero bueno. Gracias, Jorge.